Ok, pues bienvenidos también de mi parte a todos y me alegro que cada uno está aquí con nosotros. Y pues en este año hemos empezado cada mes a tocar un tema de la Biblia. Hemos visto, por ejemplo, que la Biblia es un libro que no tiene errores. ¿Y por qué no tiene errores? Porque es la palabra de Dios que no miente. Y también hemos visto muchas otras cosas que podemos aprender de la Biblia y hoy llegamos al último de 10 enseñanzas sobre la Biblia. Y el tema de hoy es muy importante para que lo sepamos. Y el tema es que la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Si tienen sus Biblias, pueden abrir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar en el capítulo 5. Y allí leemos las palabras de Dios en Juan 5:39, las palabras de Jesucristo. Y Cristo está hablando a los fariseos y Él está diciendo a ellos: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Este libro que llamamos la Biblia, en primer sentido, no es un libro de religión. No es un libro en primer lugar de historias, aunque encontramos muchas historias. No es un libro de mandamientos, reglas, leyes, aunque también encontramos esos aquí en la Biblia. En primer lugar, la Biblia es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia es un libro muy grande. Pero toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Ahora nos podemos preguntar, ¿realmente toda la Biblia es acerca de Jesucristo? ¿Es verdad? Si ustedes han leído algo en el Nuevo Testamento, ya van a saber que sí, habla de Jesucristo allá en el Nuevo Testamento. Pero la parte más grande de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no hay una palabra que menciona, ni un versículo que menciona a Jesucristo por nombre. Y por eso ahora quiero hacer un pequeño repaso por la Biblia, unos lugares que vamos a mirar que
que podamos entender que toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. Itberi hipita enewa ibinira osirua maprikani etkona Biblia etkita etzwo tsirgar aitzani etzvino osirua etzvama konani etzbiblia. Si tienen sus Biblias pueden ver también en Lucas 24. Lucas 24, el versículo 44. Ahí dice Jesucristo en el versículo 44. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que es necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Kirigani etkona osirua chen venir vama aprikani fen mianerpa maparini mi wasalpa ari maprika ani sireba maprika sebas marek pasua maprika osirua tskupa maprikani eti Moses nari ari eti mileto na waisantua maprika etkona chi salmo na. Aquí Jesucristo está hablando a unos discípulos y está diciendo a ellos, la ley de Moisés, los libros de Moisés en el Antiguo Testamento hablan de mí. Itzigablañi etkuna nai maptanelpa maprika pesua maprika nari sabe mapari Moisés ta itzali ari maprika vino etkuna wera itzal maprika vino y Jesucristo mira. Y Cristo también dice, los profetas también hablan de mí. Itzigani Jesucristo weto maprika itzareto na wesanti wetsa ta itzal ruwa maprika vino y kitra. Y también dice los salmos en el Antiguo Testamento, también hablan acerca de mí. Weto maprika itzinari bile maprika itzi salmonería itzkuna maprika vino wetsa ara itzal ruwa vino y kitra. Y seguramente Cristo en este momento había dado una explicación cómo las varias partes del Antiguo Testamento hablan acerca de Él. Itzigabino rama matziliare maprika chirikate nari ahora itzanirpa maprika vino ingrava. Y eso es que yo quiero también que veamos también en esta tarde. Itzigabrat itzika hentu machigo bahitwa. Entonces, pues en el Antiguo Testamento hay muchas profecías de Jesucristo. Habrit sabe nari taitaram sabe batsanga osirua mitosilit biblia aniru ka maprika aniwa mitno Jesucristo kitra. Quizás unos 300 profecías encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Achkere maprika nari ikasien maprika tribugo vinoi maprika ni vino Jesucristo ndra icha sabe ndra osirua ndra. Y más que 500 versículos que hablan también acerca de Jesucristo. Akere malicien ndra maprika entonari icha ni vino Jesucristo ndra. Cuando Cristo había dicho que los libros de Moisés, la ley de Moisés, habla de Él, se ha referido a los 5 primeros libros de la Biblia. Ani maprika sabe maprika Moisés vinoi. Ich conocido at amra itania vinoi Jesucristo ndra maprika vinoi amachiri maprika chirgani. Y en otra ocasión Jesucristo dijo, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pirgani es cona osiruachi. Apretum abchiu sakanari Moisés abetum tami bichi bolepa. Kitko it vino enari atami kitra causaran so tamianigaba. Cristo está diciendo que en esos primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, Moisés había escrito acerca de él. Pichigani hitmayosiri maprika abinoi echkona osiruach osaro Roma maprika binoi Jesucristo nira kitraniga. Y si quieren abrir sus Biblias a la primera página, al libro de Génesis, las primeras palabras de la Biblia, ahí vamos a ver que también allí Moisés habla acerca de Jesucristo. Aquí en el primer libro, en Génesis, Jesucristo, el Hijo de Dios, está activo, está presente en este libro, en esas primeras palabras.
Así empieza la Biblia, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ichirgani maprika ichi narila itali. Sineuto kichi onoruam newali ichkonachi iweri ichimoti. Y Jesucristo es este Dios que creó los cielos y la tierra. Jesucristo nari ni la ruam maprika newali ichi naikonachi ichimoti. El Evangelio de Juan también empieza de una manera muy parecida con las mismas palabras, y Juan dice en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo o la palabra. Ichika enton la itani maprika nari ichkwan. Maprika ichi sineuto kichi komaniru rua ichi la itali. Y esa palabra o verbo se refiere a Jesucristo. Ichi maprika ichi la itali ko maprika nari aniri maprika Jesucristo nera. Y dice que el verbo estaba con Dios en el principio. Ichika ni maprika nari ichi la itali ko na chika ichi na wesal ko maprika ma asaru maprika bino onoru amkitra. Y el verbo era Dios, dice. Ichi la itali maprika onoru amkitra nir. Está diciendo que Jesucristo es Dios. Ichika enton maprika ichi Jesucristo maprika bino onoru. Y hablando de él, dice, él estaba en el principio con Dios. Ichika la itani maprika ichi nari sineuto kichi ichi bino Jesucristo masari bino maprika bino onoru amkitra nra. Y dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, por medio de Jesucristo. Suwaba mapunewaro moko penewaro mo maprika bino Jesucristo nra kitra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mapke ichi kitra ko que wisika enali que ichi bino kitra ko. Juan está diciendo que Jesucristo es el creador, el Dios que creó todas las cosas. Ichi ganda itani Juan maprika suwaba mapunewaro ko ichi bino aripe suwaba mapu ichi newaro. Y si pasamos unos capítulos más en Génesis, al capítulo 3 de Génesis, allí leemos la historia de Adán y Eva y de su desobediencia a Dios. Maprikata chetonari minabileto simar sakabile osiriwa maprika neskabileto atribuibo bileto osiriwa maprika chirika keneheur ezaran maprika ichi onoruan. Aquí vemos como el hombre hizo el primer pecado y que el pecado causó separación de Dios. Chichirika ichbilere koe maprika chate oralpa maprika chitina mutwa ari maprika vino impeguanai kirpa vino onoruan muaba. Y ese capítulo los muestran la necesidad de los hombres para un Salvador, alguien que les puede salvar de sus pecados. Ichikabrat hatareteri tamhe ata machi chichirika tamhe ati omeruba ari ku niuaba ichibile chitina mutsat kitraba. Y cuando llegamos al versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, allí vemos, pues en unas palabras, un primer vistazo del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. Maparit neska es Biblia, atmachibo, ari atretebo, chirganiba ichi minoiba es Biblia. Allí Dios está hablando a la serpiente, al diablo. Ichika ichi nari onoru amara ichani maprika chiru es mino es sinoiba ari ichi diablo. Y él dice al diablo, pondré enemistad entre tú y la mujer. Irgani anmi sairan rani wan batu mukeba di mukekitraba. Y entre tu simiente y su simiente. Ali mukekutara ali hareto mukekutaraba. Entonces aquí está hablando de la simiente de una mujer. Ichikara itanima pari vino ichi hareto maprika ich mukinra kitra. Está hablando de Jesucristo que un día iba a nacer de una virgen. Ichikara itanima maprika vino Jesucristo anawam de elba vino nari vino mukekitraba maprika vino pekito raram bineniam ra ich mukiari ich vino maprika nawam de el vino ich con Jesucristo. Y Dios dice al diablo, él, este simiente, este Jesucristo, te herirá en la cabeza
y tú lo herirás en el talón. Hiriga aitani ejinari ne mia hiribna male etim ora ari echi ari mujeko am hiribna male trarar hirigani. Entonces, un día el diablo va a ser herido en la cabeza, va a recibir una herida mortal, va a ser destruido. Hiriga aitani maprika diablo aprikanari nari hiribna rani binoy orari asu abra nima binoyko. Pero también Jesucristo iba a sufrir en la cruz. Aliento maprika Jesucristo nari tiso anil mareles con acursis. Entonces, el libro de Génesis también ya nos muestra la necesidad que el hombre tiene para Jesucristo, para un salvador de sus pecados. Aliento iskona Génesis anil maprika chirika tamkea kitiro va Jesucristo kitra maprikata vino y kinga Jesucristo va. Y cuando pasamos al próximo libro en la Biblia, a Éxodo, allí nos habla, en el capítulo 12, nos habla acerca de una fiesta llamada la Pascua. Aliento maprita nari sima sa vilen josli sima prikalia Éxodo maprika. Aliento ra etani chichirika mawani maprika aniva maprika Pascua neva. Y en esta situación, el pueblo de Dios ha tenido que sacrificar un cordero sin defecto para ser salvo de la muerte. Entonces, la muerte de un cordero ha traído salvación por el pueblo de Dios. Y cuando Jesucristo llegó a la tierra, Juan el Bautista ha dicho esto acerca de Jesucristo. Vino Jesucristo Nahual con ahí con Agusimosi. Ariech Juan aplica pago anir pa vino y Juan aplica no Nahuama de Eva. Juan el Bautista dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hiani hi kona wili maprika echi binoi nari aniu na map nari ku nari piwema echi tina muti nukiwa. Jesucristo es el único sacrificio perfecto que nos puede quitar nuestros pecados. Pe Jesucristo vilepi nari niri maprika y omer manari maprika mukuga nari kubiwea echi namuti tichiti chatorwan. Y también si pasamos al libro de Levítico y Números, la variedad de esa violento en Biblia me aplica Levítico ahí es el número en allí Dios nos habla acerca de cómo deben ser los sacerdotes. Y los sacerdotes eran personas que estaban en medio de Dios y los hombres, mediadores entre Dios y los hombres. Estaban como entre Dios y los hombres para hacer los sacrificios para los hombres, para orar a Dios. Ni me aplica el sacerdote, no me aplica aboco, no cae, ni vamos a aplicar jare chiquitra, vamos a aplicar aboram de elba. Porque Dios había dicho, no cualquier persona puede venir a mí, no cualquier pecador puede venir, porque yo soy un Dios santo. Y si quieren venir a mí, si quieren hablar conmigo, orar a mí, necesitan que un sacrificio que un sacerdote hace un sacrificio. Y el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo es este sacerdote, este mediador perfecto entre Dios y los hombres. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre.
Petsopi bilep niru map neg alabeu pa mapomeron pa. Petsopi bilep hu maprica omikiron niu nava itzva Cristo Jesús va. Y después de los libros de Moisés viene el libro de Josué y otros libros de la historia del pueblo de Israel. Ayanto pesua maprica anianes con la Biblia ti anibara itanies rigaba. Y en esos libros también podemos ver algo de Jesucristo. Es conocido a Chanjota Machibo Arepa Maprica Aniba Ichmino Jesucristo Por ejemplo, el nombre Josué es el mismo nombre que Jesucristo, Jesús. Maprica Ichmino Josué, de Wala Pechigat Aniarua Maprica de Walanra Jesucristo Jesús. Este nombre Josué o Jesús significa Dios salva. Es Josué Ali Jesús Anuam Korua Maprica Honoruam también Yunava. Y ya también con Josué y otros jueces y otras personas que salvan a su pueblo, nos muestran a Jesucristo que es el Salvador más grande del pueblo de Dios. Y Jesucristo también dijo que no solamente los libros de Moisés hablan de Él, sino también los salmos hablan de Él. Y la mayoría de los salmos fueron escritos por David. David también es un tipo de Jesucristo. Hay muchas cosas que tiene parecido con Jesucristo. Él nació en Belén como Jesucristo también. Él era pastor, como Jesucristo es el buen pastor. Él, Jesucristo, también ha vencido un enemigo más grande. Y también los salmos nos muestran a Jesucristo como el Rey sobre todo. En los salmos encontramos varios salmos que se llaman salmos mesiánicos. Salmos del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 22, allí podemos ver no solamente la experiencia de David, una experiencia muy difícil, sino también la experiencia de Jesucristo en la cruz. Este Salmo de David empieza con estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las mismas palabras de Jesucristo en la cruz. Y en este salmo vemos el sufrimiento físico de Jesucristo en la cruz. Y Cristo también dijo que los profetas hablaban acerca de Él. Por ejemplo, el profeta Isaías hablaba de cómo Cristo iba a nacer. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
reguararon ni Marelpa, Maprica, Emmanuelba. Y este nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Ichi Emmanuel Maprica reguaraco aniwamu onoruami tamiwatiki. Y Isaías también no solamente habló del nacimiento de Jesucristo, sino también de su muerte en la cruz. ¿Qué tal si Maprica, pero Isarbi, Maparina Wamare, Jesucristo? Allá en la Torah Isarbi Maprica, Napari, Mumere, vino Jesucristo. En Isaías 53 leemos, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y Ganyani vino y risola Romiri Tamoje Kitra. Aline vino y Guave risola Romiri, Maprica Tamoje Kitra. Allí vino Tamoje Satorari Kitra Maprica Nipiri vino. Allí vino y Neguave Kiri, Naromiri, Maprica Tamoje Kusawenra. Allí Tamoje Weka Andra, Niri Maprica Vile Buandra. Allí Maprica Vile Buchi, Maprica Ichi. Y el profeta Miqueas también nos dice el mismo lugar donde Cristo iba a nacer, que era Belén. Entonces vemos que por todo el Antiguo Testamento vemos a Jesucristo una y otra vez. El Antiguo Testamento está mirando en el futuro a la llegada de Jesucristo y lo que Él iba a hacer por su pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, allí vemos también a Jesucristo en todos los lugares. El nombre Jesús está mencionado más que 900 veces. Y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del nacimiento de Jesucristo, de su vida, de sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Después de los evangelios en el libro de Hechos, vemos cómo Jesucristo sigue obrando en la tierra y que cuando nace la iglesia, y como Él está construyendo su iglesia aquí en la tierra. Y las cartas después de Hechos de Pablo y de otras personas nos dan más enseñanza acerca de quién es Jesucristo y qué quiere de nosotros. Y el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Este libro está llamado La Revelación de Jesucristo. Y este libro nos habla del triunfo final de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Y de la salvación gloriosa para todos los que han puesto su fe, su confianza en Él.
Un predicador ha dicho, encontramos a Cristo en todas las escrituras. Bile na wesa manera maprika atregua bile osirua misuaba osirua mirgani. En el Antiguo Testamento Él es profetizado. Sabe basta osirua mi amani ruamo. En los Evangelios Él es revelado. Na wesa mi amachit. En Hechos Él es predicado. Ni waro na wesaro. En las epístolas o las cartas Él es explicado. Y en Apocalipsis Él es esperado. Entonces Jesucristo es lo más importante de toda la Biblia. Eso debemos saber, es tan importante que lo sepamos. Porque muchas personas pueden aprender muchas buenas cosas de la Biblia, muchas buenas reglas para la vida. Pero si estamos pasando por alto a Jesucristo, entonces estamos perdiendo lo que es más importante. El apóstol Juan dijo al final de su evangelio, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Orar by Jesus va y tu mujer que trabaja, nahato en que trabaja. Kit Kovino y Osiru Atsuba es conoce Litzva, me aplica Chirica o salva tu mujer que trabaja, aplica tu machivo va y Jesucristo va, me aplica vino Cristo copa. Ech vino honoruam granada, me aplica vino y tu mujer usa, me aplica tu cubete amigo, ali vino y reguará, Kitra. Al inicio hemos leído las palabras de Jesucristo cuando Él dijo, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Tu mujer tu chica ahora me aplica chirica ni vino o sili va. Chirica tu mujer ama chiva, chirica nari cubetero va. Hari chirica cheta mujer nari. Akuni va vino y que trabaja, aplica tu mujer. Y después Cristo dijo, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Uno puede estudiar toda la Biblia, pero si no encuentras a Jesucristo no vas a tener la vida eterna. Necesitas conocer a Jesucristo como tu Salvador. Jesucristo es la vida. ¿Has encontrado a Jesucristo? ¿Conoces a Jesucristo? Si no es así, mira dentro de la palabra de Dios para conocer mejor a Jesucristo y poner tu confianza en Él. Jesucristo es el único Dios verdadero que vino desde el cielo a este mundo y se hizo hombre. Jesucristo pe vile piniri de hoy map nawari mir para wegats honsa adivino y maprika ni nahit nari kaena vile de hoy nira maprika na ikona chuchimoti.
Y sabemos que Él murió en una cruz Anjota ama chirigam kuribino echkona kursi. porque lo hizo. Chichola echirgai siri. Él lo hizo porque Él nos había creado desde el principio, Vino echirigai siri kit vino en igual echkona wichimot. con el propósito que nosotros demos gloria a Él. Ari vino y machika chirikai vino y silva. Pero cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios, hemos rebelado contra Dios. Pesua beta mujeni neva tachate olar vino murua kitraba. Y Dios dice en su palabra que Él tiene que dar juicio al pecado, Él tiene que juzgar y castigar los pecadores. Vino y honorua manima precada ma chate olar buko suava a chunero amnimba echate olar kitraba. Y cada uno de nosotros aquí nacimos como pecadores y nacimos bajo el juicio de Dios. Suava matan ay wichimot pere ata nari nawari pabile chate namur chiti oram kitraba. Y no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Que namutita kitra omeli pata mujeva ma precata niugam niuva kuba. Y por eso es que vino Jesucristo y murió en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados en sí mismo y llevó el juicio de Dios. Y chicabra que tuve Jesucristo, no va para ir con nada más aplicar. Kunare tome aruaba tam que chate olare va aplicar maqueta hasta chunero nieva y chonoro en kitraba. Y Él lo hace posible para cada persona que pone su confianza en Él, que puede ser perdonados de sus pecados y tener la vida eterna. Y chicone chewari ahora ma aplicar arema pukune Jesús saca Jesucristo. A merco la ma aplicar voy kawara nieva y vino y chate olare kitraba. Entonces, si tú crees en Jesucristo y si tú pones tu confianza completa en Él, puedes ser seguro de tener la vida eterna. Capre y vinirá también a chivari piche goras que Jesucristo. Atama chivo vamos a pregar también con mata niva y chicueterian va. Jesucristo dijo en Juan 11:25, Jesucristo neche Juan 11 Santo María. yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Irigani nejeku echikubeterian. Arima tami bichiuko makiko sine mukumea. Kita pesini vive eternima. Y por eso es que Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, Kit vere echika onorua mi nora itzala echkono silua mi detra. para que podamos conocer a Jesucristo, Ma aplicar machivo va vino igual Jesucristo va. poner nuestra confianza en Él Quítala machivo va la neje va vino va. y ser salvos del pecado Kita kuni va itichtina muchistio luam kitra va. y tener comunión cercana para siempre con Dios. Kitko a sigo va muri pinra ich vino Jesucristo va va. Y eso es nuestra esperanza para cada uno que viene aquí, que escucha las palabras de Dios, que pueden conocer a Jesucristo como su Salvador. Ich ver huma punari na wa ma kipusia ich onorua raitsara. Ma prika machinara ma prika chirikata kumuri ich onorua mi ma prika bichi. Muchas gracias. Vamos a orar. Eso, Padre, te doy las gracias que tú nos amas tanto. Gracias que tú nos has dado un libro para mostrarnos a ti, para que podamos conocer a ti. Y gracias sobre todo que tú nos has dado a tu Hijo unigénito Jesucristo, que se hizo hombre y que ha tomado nuestros pecados y ha muerto en la cruz en nuestro lugar. Te doy las gracias y la gloria por la gran salvación que tú nos ofreces por medio de Jesucristo. Y te pido, te ruego, que salves a las personas aquí también que todavía no conocen a ti, que ellos también pueden conocer a Jesucristo y tener la salvación eterna. En tu nombre lo pedimos, Jesucristo. Amén. Itika lata aniba tamkeva ma prika ku matete Jesucristo ma prika na bari vino itamke kitre mukusla. Ari vino itamke ku iweri ichtina mucho chato la
Aribinoi huma aplica nimukulis con la cursi tamheki no temaka. Aribinoi huma aplica na wari ay kunachi tamheki tra. Aribinoi huma aplica makutori tamsaturalila. Lima aplicata ne usa binoi. Na aplica ni binora itara. Ata kubitea nivo, ata kumuligo. Aria pret ne usa binoi nuralila. Ata nivo ma aplica kumulip nila et binoi onoruam. Ari etikani mi matetra irsa hareto aplica ikonaba maplica abo kumachimea kubichiuma aline gema alikuenema alikuera kumaichusira maplica abo ku sirema maplica ora no caja maplica binoi kitra alitikantani pere wala kitra Jesucristo y arriba matetra vamos a ver Amén.